Bueno, buenas tardes nuevamente a aquellas personas que no estuvieron en la primera parte, en la charla de creatividad. Muchas gracias por su presencia a pesar de lo feo del tiempo. Nos presentamos, nosotros somos Astuy, somos una asociación sin fines de lucro que tiene como cometido sensibilizar a la población sobre las altas habilidades y superdotación y ser un espacio de intercambio y apoyo para las familias y personas con esta realidad. Este es nuestro segundo encuentro, al que llamamos Entender y comprender a los chicos con altas habilidades y superdotación, donde brindaremos herramientas para su abordaje, las que serán expuestas por especialistas en la temática, contando además con testimonios de padres quienes viven las altas habilidades y superdotación a diario. Nuestro cometido es hacer visibles las características y necesidades de estos chicos, derribando mitos y acercando a la población información sobre la temática en el marco del Día Internacional del Superdotado, que es el 10 de agosto. Nosotros, al ser una asociación sin fines de lucro y no tener sponsorización, necesitamos de la colaboración y por eso queremos agradecer especialmente al Instituto de Formación en Educación, al profesor Alex González, que nos prestó el local desde el primer momento sin ningún tipo de inconvenientes, a la UDE, que nos apoyó con el grupo de investigación de altas habilidades y superdotación, que va a estar exponiendo a continuación, a Centros MEC, al grupo de gastronomía de UTU, que están los chicos ahí atrás y más tarde van a servir un break, a la Intendencia Departamental de La Valleja y a Librería Acuarela. En las carpetas que les entregamos van a encontrar un formulario, el que pueden llenar con los datos que allí se solicitan, especialmente lo que tiene que ver con la identificación y con el correo electrónico. Al final del sorteo, al final del encuentro vamos a sortear este libro, escrito por Karen Bendelman y Susana Pérez, Altas Habilidades y Superdotación, que fue donado por Librería Acuarela y por Editorial América Latina. Durante el break vamos a recoger los formularios. Ahora le vamos a dar la bienvenida a dos integrantes de Astuy, madres de chicos con altas habilidades, las licenciadas Tessy Bert y Patricia Vidal, quienes expondrán sobre mitos y realidades de las altas habilidades y superdotación. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Patricia, ella es Tessy. Somos mamás, en primer lugar, de chicos identificados con altas habilidades. ¿Qué nos llevó a identificarlo? Bueno, sentirnos un poco incomprendidos y no poder entender a nuestros hijos y tener un mal relacionamiento en muchos aspectos. Eso nos llevó a empezar a cuestionarnos, a empezar a buscar información. Cuando nos tocó a nosotras, que fue aproximadamente en mi caso 5 años, el de Tessy un poquito menos, nos encontramos con un mundo invisible. Un mundo donde nadie nos podía dar una respuesta porque nadie sabía nada. Y bueno, y eso nos llevó a que como mamás desarrollarnos en el tema, empezar a buscar, y el año pasado tomamos la decisión de formarnos en esto y realizamos a nivel internacional un experto en altas capacidades y altas habilidades para chicos. Y hoy nos encontramos en una posición mucho más firme para poder hablar ante ustedes y poder seguir ayudando a muchos papás, a muchos docentes y a mucha gente que quiere saber de este tema, porque seguramente, como dijeron en la charla anterior, acá hay alguien que tiene altas habilidades y superdotación. Algunos lo sabrán y otros no. Por eso les agradecemos que estén acá y les damos las gracias por querer saber de este tema y formarse en este tema que es lo fundamental para nosotros como papá y como sociedad. Les paso con Tessy, que les va a hacer unas reseñas del tema. Hola a todos, qué bueno que esté la sala llena, muy lindo de ver. Y un poco refiriéndonos a la invitación, lo que la propuesta era entender y comprender las altas habilidades y superdotación. Y en este camino dijimos, bueno, entender, comprender, ¿dónde está la diferencia? Bueno, entender, fuimos a la Real Academia y dijimos, bueno, entender es tener idea clara de las cosas, pero comprender es encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. Entonces dijimos, qué importante, ¿no? Cómo es progresivo, primero entender, para después comprender, y después dijimos, pero también en el camino de empatizar, ¿no? De cómo recién ahí voy a poder entender a mi hijo o comprender, empatizar y sentir capaz, tratar de sentir lo que él o ella siente.
Y en el rol docente, bueno, lo mismo, ¿no? El poder conectar con ese alumno que capaz me interpela, me arma relajo en la clase o no logro ese vínculo o esa conexión. Y bueno, y en casa también, ¿no? Como padres duele mucho cuando uno con su hijo no logra conectar. Entonces, un poco en esa búsqueda era la invitación a entender, comprender, y si después logramos empatizar, bueno, nos vamos encantados. Hoy, para arrancar, los queremos invitar a jugar un juego. Los invitamos a meterse en sus celulares en kahoot.it y poner ese código que es para este juego. Así que vamos a ver dónde estamos parados en altas habilidades de superdotación. Más o menos como... ¿Hay docentes? Como con los alumnos hacemos la evaluación diagnóstica a principio de año. Bueno, vamos a ver dónde estamos parados. Lo vamos a hacer ahora al principio y lo vamos a volver a hacer al final. A ver qué pudimos sacar de este encuentro y cuánto aprendimos. A ver si entendemos y a ver si empezamos a comprender. Ahí se van logueando. Si alguien... No, esperamos. Es rápido, ¿eh? Es preguntas con tiempo. Así que esto es lo que tratamos de ver, es más o menos el conocimiento común que en general nos pasa en la sociedad de qué sabe la gente de esto. ¿Estamos prontos? ¿No apareciste? A ver, capaz que estamos abajo. Mira, ahí están. ¿Sí? ¿Todos listos? Va. Vamos a poner la música que le da emoción. Van las preguntas en la pantalla y a ustedes les va a aparecer un tablero con opciones para contestar. Dos, uno, va la siguiente. Después vamos a hablar sobre esto de los resultados. Susana, ¿te animás a sacarle una foto a los resultados? A ver si mejoramos al final. Va, muy bien. Quedan dos para repuntar.
acá Marina en la charla pasada nos ayudó. Muy bien. Última. Eso es trampa. Bien. Bien los resultados. Nosotros con este juego lo que intentamos hacer es más o menos entender cuánto sabemos del tema. Y la idea nuestra es arrancar de una base y van a ver cómo estos resultados van a variar cuando se vayan de acá, porque hay muchos mitos que la gente tiene como reales que no son reales, no existen. Son como leyendas populares que ahora los expertos se van a encargar de derrumbar. Los dejo con los expertos en el tema. Gracias, Patricia. Gracias, Tessy. Espero que se hayan divertido con el juego. Este no fue el final es al final del encuentro. Así que ahora, continuando, presentamos al grupo de investigación de altas habilidades y superdotación de la Universidad de la Empresa, a quienes recientemente ANI les aprobó el proyecto para capacitar en especialización en educación inclusiva de altas habilidades y superdotación, el que se dictará en la Universidad de la Empresa. Está el folleto en cada una de las carpetas. Expondrá sobre definición de altas habilidades y superdotación, qué es y qué no es altas habilidades, la doctora Susana Pérez Barrera. Ella es doctora en educación de la Universidad Católica de Río Grande do Sul, especializada en altas habilidades y superdotación. Tiene un postdoctorado en educación de altas habilidades. Es docente de UCUDAL de la Facultad de Ciencias Humanas, docente de la maestría de la UCUDAL, responsable de la unidad de investigación de la UDE. Es coordinador responsable del grupo de investigación de altas habilidades, que también integran Mariana, que estuvo presente por acá, con Marina. También está la maestra Shirley Siri, la maestra Sheila Torma y Leticia Arbelo, que expondrán más adelante. Es además investigadora en la Universidad Católica de Pernambuco, en la Universidad Paulista y en el Centro Sul Brasileiro de Pesquisa, además de ser consultora de la UNESCO en Brasil. Así que los dejo con la doctora Susana Pérez. Bueno, entonces la idea es que podamos hablar un poquito de qué no es altas habilidades primero y qué son altas habilidades de superdotación. Porque muchas veces confundimos y eso le trae muchos prejuicios, especialmente a los niños. Pasa. Pasa. Sí, pasa. Bueno, ¿ustedes saben cuántas personas con altas habilidades conocen personas con altas habilidades? Yo les pregunté, ¿quién conoce personas con altas habilidades de superdotación? Unos cuantos, por suerte, gracias a la asociación, porque si no tampoco lo teníamos. ¿Y cuántos se imaginan que hay en el Uruguay? Un número. ¿Cuántas personas con altas habilidades de superdotación hay en el Uruguay? Rapidito, una estimativa. Ya leyeron. Tenemos estudiantes de liceales escolares, alrededor de 70.000. Personas con altas habilidades de superdotación en el Uruguay, cerca de 300.000. Por eso yo les decía de que aquí debe de haber por lo menos 3 o 4 o más, porque no sé cuántas personas hay, pero hay un número bastante elevado. Esas estimativas son las estimativas que se manejan a nivel mundial. Son estimativas que nosotros estamos confirmando en el grupo con un relevamiento que estamos haciendo a nivel de región, en Argentina, Brasil y Uruguay, y que ya se ha constatado en otros países. Eso quiere decir que en cada clase de escuela o de liceo tenemos por lo menos 2 o 3 estudiantes con altas habilidades de superdotación.
¿Y dónde están? ¿Por qué no los vemos? Y esa es una gran pregunta que solo se responde con formación, con conocimiento. Y eso es lo que pretendemos en principio hoy traer aquí. Empezando, ¿por qué no es altas habilidades de superdotación? Y les decía, porque hay muchas confusiones y muchas veces eso hace que nuestros hijos o las personas adultas o las personas que conocemos, nuestros estudiantes, sean diagnosticados equivocadamente y sean medicados, tomen medicaciones, lleven un diagnóstico que no tiene nada que ver con lo que es. Una de las confusiones es con la precocidad. ¿Qué es un niño precoz? ¿Ya oyeron hablar que es un niño precoz? Que aprende antes de tiempo, esperado para su edad, ¿no? Alguna actividad, alguna habilidad que luego va a desarrollar, normalmente todos desarrollan. Entonces muchas veces se confunde un nene chiquito que desarrolla esas habilidades antes del tiempo con un niño con altas habilidades de superdotación. ¿Cuál es la diferencia? Los niños precoces tienen un techo, digamos que van a llegar a un determinado momento en que se van a equilibrar con los demás, ¿verdad? Entonces, un niño que camina antes del tiempo, va a llegar un momento en que va a estar caminando como sus iguales. Un niño que lee antes del tiempo, precoz, va a llegar a final de primero o segundo año y va a estar leyendo como los demás. Un niño con altas habilidades generalmente es precoz, pero va a estar siempre con un desfasaje por arriba. O sea, si las altas habilidades son, por ejemplo, en el área lingüística, va a leer antes del tiempo, pero al final del primer, segundo año va a estar leyendo con un nivel de tercero, de cuarto, de quinto año, ¿no? En la parte corporal, por ejemplo, muchas veces los pequeños que son atletas, por ejemplo, tienen un desarrollo corporal que es muy superior al de otros niños de su misma edad, ¿no? Entonces, esas diferencias tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos llegan niños que son precoces y por eso tenemos un poco de cuidado al hacer la identificación cuando son muy chiquitos. Porque cuando son muy chiquitos a veces lo que puede ocurrir es que todavía no tenemos suficientes elementos como para poder identificarlos y pueden ser apenas niños precoces. Generalmente el especialista que tiene conocimiento sobre el tema se da cuenta y podemos identificarlos realmente muy temprano, pero vamos a tener cuidado. Otra confusión es con lo que se llama de niños prodigio. El niño prodigio es un niño que hasta los 10 años, por ejemplo, tiene el desarrollo en algún área específica de un especialista adulto en esa área. Entonces, por ejemplo, un músico, ¿no?, que toca cuando es muy chiquito, como si fuese un adulto especialista, un adulto ya músico formado, ¿verdad? Muchos de ellos son personas con altas habilidades, pero el niño prodigio está mucho más relacionado con el tema de entrenamiento, ¿no? En Estados Unidos se usa mucho, por ejemplo, los concursos de ¿cómo se dice en español? De letreo. Se entrenan a los niños para que tengan un buen desempeño en esos concursos. Algunos de ellos, hay una película inclusive que se llama Prueba de Fuego, creo, que muestra a dos niños, uno que es entrenado y una niña que tiene altas habilidades de superdotación. Y ahí vemos la diferencia entre los dos. O sea, hay una pasión, hay una emoción de aprender que no la tiene el niño que es apenas entrenado. ¿Sí? Aquila e Devir. Hay 3 provas de fuego. Ajá, Aquila. Aquila es un nombre original de la película, es el nombre original de la película, porque hay 3 películas que se llaman Prueba de Fuego. Entonces, Aquila es el nombre original en inglés. Los genios, ¿no?,
muchas veces se dice, este niño es un genio, ¿no? Y hacemos que la genialidad requiere madurez, en primer lugar. Un niño no puede ser un genio, porque para ser un genio hay que tener un conocimiento muy profundo del área donde ese genio se va a desarrollar y además la capacidad de ser crítico con esa área, de enfrentarse a lo que todo el mundo dice y de poder crear cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿quién fueron los genios de la humanidad? Einstein, Da Vinci, Marie Curie. Ella me lo dijo porque yo después pregunto, ¿y por qué las mujeres no aparecen? ¿No? Porque siempre hay mujeres que nos olvidamos de las mujeres, genios. Pero además, ¿qué características tienen los genios? Bueno, están todos muertos, ¿no? No hay ningún genio que esté vivo. Tal vez algunos se perfilen como genios, como por ejemplo, y ya se murió también, Stephen Hawking, ¿no? Pero para ser genio uno tiene que mirar para atrás en la historia, ¿no? Y tenemos que tener ese alejamiento histórico para poder decir, aquella persona realmente mudó, cambió algo en la humanidad. Si yo pregunto, eso que les pregunté a ustedes, ¿quiénes son los genios de la humanidad? En Japón, en China, me van a dar los mismos nombres, porque fueron personas que dieron contribuciones muy importantes para la humanidad. Entonces, un niño no podemos decir que es un genio, porque todavía tiene que crecer mucho, tiene que madurar, ¿no? Y tiene que poder conocer o tener un conocimiento muy profundo de su área y poder decir, bueno, yo inventé esto y esto lo hago valer, yo lo defiendo, ¿no? Otra confusión bastante común es con trastorno de Asperger, y aquí empezamos a ver los prejuicios que podemos tener cuando hay diagnósticos equivocados. A mí no me gusta la palabra diagnóstico para las altas habilidades de superdotación, porque diagnóstico es una palabra que viene de la salud. Y las altas habilidades de superdotación no son una enfermedad. Entonces, el trastorno de Asperger es un tipo de autismo que hoy está dentro de lo que se llama TEA, que es trastornos del espectro autista, pero tiene una particularidad que los niños o los adultos que tienen el trastorno de Asperger tienen generalmente un desarrollo muy grande en la parte de la memoria y conocen un tema con mucha profundidad. Al mismo tiempo, tienen generalmente algunas dificultades. Yo estoy hablando aquí adelante de Sheila, que es especialista en el tema, porque Sheila trabajó justamente con Asperger y altas habilidades juntos, que es muy difícil hacer ese diagnóstico. Pero, ¿por qué se da la confusión? Primero, porque por ser un autista, generalmente los chicos que tienen el trastorno tienen dificultad en relacionarse con los demás. Y los niños con altas habilidades de superdotación, por sus intereses distintos y porque piensan tan diferente a los demás, también tienen dificultad a veces de relacionarse. Parece que estaba queriéndola. Por su memoria destacada y por su interés y desarrollo en algún área específica, también se confunden. Generalmente el trastorno de Asperger tiene mucha dificultad en la parte creativa, porque le cuesta tener lo que se llama teoría de la mente. En cambio, los chicos con altas habilidades no tienen esta dificultad, pero muchas veces por esas semejanzas se les diagnostica como trastorno de Asperger. Otra dificultad, otra confusión es con el TDAH, con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y ese es un gran problema que tenemos. Tenemos en torno del 50% de los chicos con altas habilidades de superdotación con diagnóstico de TDAH. ¿Por qué? Porque los síntomas del TDAH que el niño presenta en algún ambiente, pero no en todos, o sea, los niños con TDAH lo presentan en más de un ambiente. Los chicos con altas habilidades de superdotación lo presentan generalmente ¿dónde? En la escuela, ¿no? Entonces, es aquel niño que no se fija atención porque no le interesa lo que se le está enseñando. Entonces se desmotiva
Y ahí, ¿qué hacemos los docentes? Ese niño es hiperactivo. ¿Qué hacemos? Va mamá, llévalo ¿a dónde? Al psiquiatra, al psicólogo. Allá van. El psiquiatra y el psicólogo nunca escuchó hablar de altas habilidades de superdotación y ya, ¿no? Como ya lo llevamos prediagnosticado, ¿no? Va a la Ritalina. La Ritalina es una anfetamina. Anfetamina causa adicción. La anfetamina tiene trastornos y especialmente la Ritalina tiene trastornos en el sistema nervioso central a largo plazo. Y eso ya está confirmado por varias investigaciones. Entonces, el problema que tenemos es que los chicos con altas habilidades dejan de prestar atención generalmente en la escuela, pero en el área que tienen interés no dejan de prestar atención. Entonces, eso es un punto clave para saber si mi hijo o mi hermano, mi primo, tiene altas habilidades o no. ¿Se fija la atención en alguna cosa? No tiene. Lamento decir, pero no tiene. Porque el TDAH es una dificultad que viene a partir de la falta de neurotransmisores que permiten que el niño se concentre, ¿no? Y eso es algo biopsicológico. Es un trastorno que tiene origen genético y que no se puede curar, digamos. No tiene una cura. Se puede mejorar, se puede trabajar con ese trastorno, pero no se cura. Y en el caso de las altas habilidades, si ustedes le dan a un chico que se dice tiene hiperactividad, el interés en su área de destaque, pronto se acabó el TDAH, ¿no? Entonces, eso es, y ya les digo, es el DMS-4, que es el manual de enfermedades psiquiátricas, psicológicas, ¿no? Anterior, que estaba vigente, determinaba que solo se podía hacer diagnóstico de TDAH a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, hasta los 7 años, se está formando. Recién a los 7 años, en general, tiene capacidad de fijar la atención. Entonces, antes de los 7 años, no se podía hacer el diagnóstico. Pero el consumo de Ritalina es tan grande y tan indiscriminado que hoy en día el DMS-5, que fue el manual siguiente, aumentó la edad de diagnóstico para 12 años. Entonces, si ustedes tienen a alguien que fue diagnosticado antes de los 12 años, recuérdenle eso. No se puede hacer diagnóstico antes de los 12 años de TDAH. Y ahí yo creo que nos libramos de unos cuantos casos de niños con altas habilidades de superdotación que tienen diagnóstico equivocado. Otra confusión es con lo que decimos, ese niño es inteligente, entonces tiene altas habilidades de superdotación. Inteligencia y CI son cosas distintas. Inteligencia es una cosa, altas habilidades de superdotación es otra. Están muy relacionados, es verdad, pero son cosas distintas. Entonces, inteligencias, y aquí me permito traer mi referente, que es Howard Gardner, tenemos muchos, tenemos 8, y todos las tenemos, todos. Ahora, altas habilidades de superdotación no son todos que la tienen. Y eso tiene que quedar claro y tenemos que respetar esa diferencia, porque no quiere decir que seamos mejores porque tenemos altas habilidades de superdotación. Son diferentes, son personas diferentes, no son mejores ni peores. Y muchas veces nos basamos en el test de CI. ¿Qué nos dice el test de CI? Que una persona tiene un razonamiento matemático, arriba, abajo, en el medio, depende del score que tenga, o que tiene un desarrollo de vocabulario, arriba, abajo o en el medio, bueno, de acuerdo con el score que tenga, ¿no? Entonces, tener un desarrollo, tener un CI elevado significa que a partir digamos, tener un CI elevado significa que yo tengo como un desarrollo en esas dos áreas, ¿no?, que es superior al del promedio. Si yo tengo una buena disposición de libros para leer y tengo acceso a la cultura, probablemente mi CI va a ser un poco más alto de otro niño que no lo tenga, porque yo tengo esa oportunidad que me permite aumentar mi lenguaje,
¿no? Si yo ejercito matemáticas, también, ¿no?, puedo tener un desempeño mejor en los test de CI, ¿no? Entonces, el test de CI ¿permite hacer una identificación de altas habilidades de superdotación? No. ¿Permite contribuir en algunos casos en que las altas habilidades de superdotación ocurren en el área lingüística o en el área lógico-matemática? Pero, por ejemplo, si lo hacemos en la música, en el deporte, en el arte, ¿será que el CI nos va a decir algo de esa persona? Probablemente no, ¿no? Entonces, es importante porque hoy en día hay muchos psicólogos que basan su identificación en test de CI y no consiguen hacer la identificación de altas habilidades de superdotación. Y eso ya está a nivel mundial muy desarrollado ya ese pensamiento, porque inclusive los psicólogos que utilizaban el CI como instrumento para evaluar altas habilidades de superdotación se han dado cuenta de que no es suficiente. Puede ser un coadyuvante, puede contribuir en algunos aspectos, pero no es lo que define. Bueno, y entonces, esa manzanita nosotros la tenemos que conocer por adentro, porque es diferente por adentro, ¿no? Ese niño no tiene un sellito en la cabeza que dice soy superdotado. Tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo como hijo, tenemos que conocerlo como alumno, tenemos que conocerlo como esposo, como esposa, como novio, como novia, como la persona que lo tenga. ¿De dónde viene la expresión altas habilidades de superdotación? Porque ustedes deben haber escuchado que yo digo altas habilidades de superdotación. Y es con barra. Esa expresión fue creada en el año 2014, o sea, no fue creada en ese año, pero fue en ese año donde hubo el décimo fue, ¿no?, Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y Creatividad de la Federación Iberoamericana del Consejo Mundial para Superdotados. Y en esa declaración, que fue hecha por 14 países que estuvieron presentes, se estableció que en conocimiento que hay diversidad de nomenclaturas diferentes en los distintos países, elegimos para mencionar a esta población la denominación de altas habilidades / superdotación. Y esto lo refiero porque muchas veces, inclusive en la ley que va a salir ahora, aparece altas habilidades y superdotación, altas habilidades o superdotación. Y en Brasil, yo viví mucho tiempo en Brasil, donde trabajé, o sea, yo hace 22 años que trabajo en esta área, y cuando se creó la política pública, que nosotros hicimos parte de la elaboración de la política pública de educación especial en la perspectiva de la educación inclusiva, se usó esta expresión. Y después se crearon leyes que los políticos crearon y aparecía altas habilidades y superdotación, altas habilidades o superdotación. ¿Y qué ocurría? Llegaban los docentes y decían, bueno, pero entonces, ¿qué es altas habilidades y qué es superdotación? Y eso va en función de del concepto de inteligencia que tengamos, ¿no? Si yo trabajo con un concepto como el de Renzulli, y aquí una frase de Gardner que creo que es importante para todos nosotros, podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar esas diferencias, ¿no? Me voy a apurar porque me dijeron que tengo 5 minutos y quería contarles un poquito más. Bueno, nosotros trabajamos con la definición de altas habilidades de superdotación de Gardner, de Renzulli, ya estoy bloqueando aquí, que dice, ¿qué es una persona con altas habilidades de superdotación? Es una persona que tiene 3 conjuntos de rasgos: creatividad, habilidad por encima de la media en alguna área, no en todas, y ahora Renzulli está mencionando en cualquier inteligencia de las propuestas por Gardner,
y compromiso con la tarea. En esa área donde tiene habilidad por encima de la media. No en todas, no en todos los momentos, no en todas las personas. Y los factores ambientales y los factores de personalidad son muy importantes en cómo se manifiestan las altas habilidades de superdotación. No en que existan, pero sí en cómo se manifiestan. Porque si mi interés es en la química y yo no tengo acceso a un laboratorio de química, probablemente no voy a desarrollar la química. Entonces las oportunidades que tengamos son fundamentales. Y esas oportunidades no precisan ser en Harvard o en Stanford o en alguna universidad de otro país. Las tenemos que desarrollar aquí con lo que tenemos, con los recursos que tengamos. Se puede llegar a eso en una escuela de contexto de vulnerabilidad, se puede llegar a eso en una escuela privada con las mejores condiciones, lo podemos hacer. Y bueno, y como tengo que terminar, yo quiero dejarles, pasar nomás, sí. Bueno, aquí es un poco la definición de cada uno de los conjuntos de rasgos de Gardner, de Renzulli, estoy apurada y se me van los nombres. Pasar porque no va a dar el tiempo de hablar, de expresarlos, pero pone las tres. Esa es la definición que nosotros adoptamos en el libro que está ahí afuera. Y quería dejarles la Carta de los Derechos de los Superdotados, que fue el presidente de la Asociación de Superdotados de Estados Unidos en el periodo 2007-2009, que dijo que los niños superdotados tienen derecho a saber sobre tu superdotación, aprender algo nuevo todos los días, apasionarte por tu área de talento sin disculparte, tener una identidad más allá de tu área de talento, sentirte bien con respecto a tus realizaciones, cometer errores, buscar orientación para el desarrollo de tu talento, tener múltiples grupos de pares y una variedad de amigos, elegir el área de talento que deseas desarrollar y no ser superdotado en todo. Y ahí nosotros en el grupo inventamos la Carta de los Derechos de los Padres de Superdotados. ¿Qué dice? Tú tienes derecho a saber sobre las altas habilidades de superdotación de tu hijo o hija, hijos, no tener vergüenza, miedo o recelo de hablar sobre las altas habilidades de tus hijos, recibir apoyo y orientaciones adecuadas para ayudar y educar a tus hijos, que tus hijos sean identificados, que tus hijos reciban atención educativa especializada, saber que no existe medicamento para tratar las altas habilidades de superdotación, tener fácil acceso a espacios de desarrollo de las altas habilidades de superdotación de tus hijos, compartir tus dudas e inseguridades con otros padres o especialistas, dejar que tus hijos elijan el área de talento que deseen desarrollar y ser un puerto seguro para tus hijos. Eso fue algo que pensamos en el grupo y que nos pareció que era importante traerlo aquí. Muchas gracias y... Muchas gracias, Susana. Seguramente todos quedamos con ganas de más. Ya habrá nuevas oportunidades. El libro del que habla Susana es que lo tiene Librería Acuarela ahí afuera y es el que vamos a sortear. A continuación, presentamos la experiencia del Centro de Recursos para la Atención de Chicos con Altas Habilidades y Superdotación de Porto Alegre, Brasil, donde expondrá la máster en educación Sheila Torma Rodríguez. Ella es especialista en atención educacional especializada, es especialista en educación de bien dotados y talentosos, profesora de la Secretaría Municipal de Educación de Porto Alegre y socia fundadora del Consejo Brasilero para la Superdotación. Así que, Sheila. Como professora, também me sinto no direito de falar em pé, de falar. Para mim é um prazer estar aqui, poder colaborar com este caminho que vocês estão percorrendo. Gente, eu elaborei um texto, passei para o espanhol, mas conversando com Susana, né, não ficaria tão natural ler, tá? Entonces, eu vou praticar mi portunhol, ok?
Suzana me ajuda, me corrige quando, né, tiver palavras que não entendam, ok? Também podem perguntar, podem interromper, tá? Vou apresentar minha experiência enquanto professora em escola pública, tá? Quando me jubilei, atendendo alunos com altas habilidades, tá? Numa sala de recursos. E entre estes alunos também, como disse Suzana, alunos com a doble excepcionalidade, altas habilidades e transtorno de Asperger. Tá? Hay niños, hay chicos, né, solamente com Asperger, hay alunos solamente com altas habilidades, pero hay também a dupla excepcionalidade, ninhos que têm os dois. Bom, pode passar? Eu vou apresentar primeiro uma breve, né, breve relato sobre o caminho percorrido em Porto Alegre. Primeiramente, com um curso de formação para professores, né, onde havia uma única vaga por escola, ou seja, um único professor formado na área das altas habilidades para ser o multiplicador e promover a sensibilização da escola para ter um olhar especial aos alunos, para mirar, né, nos alunos com características de altas habilidades. Pode clicar. Em 2003, foi o ingresso, somente em 2003, né, enquanto eu, como professora formada na área das altas habilidades, né, o Departamento de Educação de Porto Alegre me integrou à sua equipe de educação especial, enquanto uma professora formada na área. E apenas como assessoria pedagógica para as escolas. Solamente assessoria. E, enquanto assessora, eu fui aplicando instrumentos em escolas, promovendo formação para professores, né, com vistas à identificação de alunos nas escolas. Em 2004, né, se começa a pautas, né, para atender estudantes com altas habilidades no Plano Municipal de Educação. Houve uma discussão em La Ciudad para a construção de um plano educacional, onde, né, como assessora, conjuntamente, né, com uma associação, onde Suzana e Jo fazíamos parte, conseguimos colocar as altas habilidades no plano educacional. Solamente em 2009, são 10 anos, 10 anos para ter uma sala de atendimento às altas habilidades. É muito tempo, né? Um trabalho árduo. Então, somente em 2009, com a política de educação inclusiva do Ministério da Educação, se conseguiu uma única sala de recursos para atendimento a alunos com altas habilidades. Alguns alunos indicados, alguns alunos que haviam sido apontados em instrumentos de triagem, instrumentos de acordo com, né, com os mesmos que estão em el livro.
Pode clicar. E, em 2014, como o número de alunos aumentou, né, porque quando se empeça um atendimento, vai sensibilizando familiares, outros professores, outras escolas, né, eles vão aparecendo. Né, os professores já começam a querer preencher os instrumentos. Desculpa. Chenar os instrumentos. Porque sem a formação nesta área, os professores dizem que não têm estes estudantes com altas habilidades, então não necessitam preencher os instrumentos. Tá? Então, esta necessidade ela começa a aparecer a partir da possibilidade de atendimento e da formação de los professores. Aqui um trecho, uma mensagem, uma frase da Érica Landau, que diz que o hecho de ter talentos não é suficiente para que se desarrollen. Certo? Lo que exige ao indivíduo uma promoção constante do meio para realizar seu potencial. Então, não basta ter o potencial superior. Se não há os recursos para desenvolvê-los, não se manifestam. Então, é necessário que tanto a família quanto a escola estejam atentos para os comportamentos característicos. Em la sala de recursos para altas habilidades, né, o trabalho vai muito além, mais allá do que solamente o atendimento. Né? É necessário também a capacitação e assessoramento às escolas, né, com fim de instruir a los maestros, haciendo-los ativos em la identificação, né, e implementação de serviços de atenção. Aí, mais já do atendimento, aí a necessidade de reuniões com os professores nas escolas. Eles fazem parte do processo, né? Tanto auxiliando no trabalho na sala de recursos, né, com a troca de experiências, como o trabalho em las escolas, com o enriquecimento curricular. Então, passa pela a identificação dos estudantes, né, neste atendimento em sala de recursos, que é onde se dá, né, a identificação, sendo um professor com especialização na área. Então, o cribado, né, com screening, primeiramente. Depois, o atendimento semanal, né, em pequenos grupos, sempre em grupos, porque é muito importante o convívio com seus pares. É de extrema necessidade para estes estudantes, para que haja troca com aqueles que têm os mesmos interesses. Observação em outros espaços também. Se busca talleres, né, outros cursos, visitas guiadas, passeios diversos em diversos lugares,
galerias de arte, museus. Tá? E se observam estes estudantes nestes espaços também. Reuniões com professores em colégios e hasta la emisión de opinião pedagógica. Informe pedagógico, sim, que é a última instância do trabalho da identificação das características. Pode clicar? Pode clicar. Então, o serviço, né, é um trabalho de enriquecimento extracurricular, realizado sempre em grupos, para que amplie suas experiências em uma variedade de áreas, certo? Das diversas, né, dependendo dos interesses dos estudantes. Estimule seus interesses desencadenando novas atividades. Empieza num tema, pero há cambios no processo, de acordo com o que vai surgindo. Profundiza tu conhecimento, prova e cria, né? Vive com tus companheiros. Pode clicar? Ele, estudante, chega inseguro na sala de recursos. Eles não sabem, né, o que espera, o que lhes espera. Muitos chegam dizendo que são normais. É uma frase que se ouve muito, né? Eu sou, se escuta muito. Eu sou normal. Tá? Chegam à sala já informando que são normais. Porque não sabem, né? Então, há que explicá-los. Aparecem temas genéricos que são difíceis de pôr em prática também. Às vezes, necessitamos de outros profissionais em determinadas áreas para auxiliar o trabalho. O estudante tem ganas de dar-se por vencido, que haces quando encontras a primeira dificuldade. Então, temos que ajudá-los a comprometer-se, como diz Susana, dos traços, comprometimento, né, com a tarefa. E é traço que se desenvolve. Se auxilia o estudante a começar e concluir a tarefa. Depende do professor valorar as ideias dos alunos, delimitar os temas e as ideias, muitas vezes são ideias muito diferentes para sua faixa etária. Controle para não dar respostas listas, deixar que os alunos pesquisem, busquem, guiar ao aluno a ser valiente e buscar novas perspectivas. Conduzir ao aluno a buscar seu conhecimento e formar seus conceitos de observação e investigação. Tá? Acompanhar, alentar e apoiar o aluno na execução de sua tarefa, enfatizando os pontos mais relevantes e a contribuição que o produto pode ter para a comunidade e a sociedade. Sempre levar em conta que o conhecimento deve valer-se para algo. Né? Eu trabalhava muito com a película Como Treinar Su Dragão. Como Entrenar Su Dragão. Né? Que jovem, né, ele adquire um conhecimento que serviu para cambiar a concepção daquela sociedade. Então, para isto, deve servir o conhecimento. Pode clicar. Aqui só algumas cenas, né, uma palestra sobre o Egito Antigo, e desta palestra surgem outras possibilidades. Pode clicar. Como eu disse, né, de um tema vai, né, aqui são tageres, né, do cubo mágico e outros. Pode clicar. Museu,
Museu de Ciências da PUC, né, participando de atividades para a criatividade, aqui uma arte-terapia, teatro. Aqui, há 2 estudantes com Asperger e altas habilidades participando do teatro, jogando com seus colegas também. Pode clicar. Construindo e correndo projetos individuais e coletivos. Aqui, este que está construindo o Mapa Mundi é um menino, um jovem, um estudante com Asperger e altas habilidades, de extremo potencial. Então, para concluir, outra frase de Érica Landau, que diz que nos programas de enriquecimento, o niño superdotado pode desfrutar lo melhor de ambos os mundos. Ele permanece em seu entorno natural, em termos de sua escola, vecindário e grupo de mesma idade, mientras que, ao mesmo tempo, desfruta do alento e a companhia de seus companheiros intelectuais, artísticos e criativos. Ok? Só para finalizar, então. Muitas graças. Gracias. A continuación, la maestra Leticia Arbelo. Ella nos va a presentar su experiencia con alumnos con altas habilidades y superdotación en una escuela rural de La Valleja. Ella es maestra egresada del Centro de Formación en Educación, especializada en gestión de centros educativos, tiene el magíster en educación de la UNINI y ha realizado capacitación en iniciación a las altas habilidades en MEC Uruguay. Así que, Leticia. Muchas gracias. Nuestra experiencia comienza en 2016 a una convocatoria del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, y comenzamos ahí a introducirnos y a profundizar en el tema de las altas habilidades y los talentos. Yo soy maestra rural desde hace 16 años y siempre desde los espacios rurales nosotros contamos con matrículas pequeñas, ¿no? ¿Podrías ponerme? Dale. Sucede que en los ambientes pequeños donde nosotros trabajamos, la capacidad de observación del docente se multiplica. Eso quiere decir que nosotros lo que hacemos es observar muchos de nuestros niños, estamos en contacto continuo con ellos, y eso nos permite que podamos planear una intervención docente más profunda, más particular, teniendo en cuenta muchas particularidades de nuestros niños. Primero, buscamos alternativas basadas en el respeto, eso quiere decir respetando las individualidades de cada uno. Buscamos sistemas de detección y tratamiento, siempre desde un perfil que el niño pase desapercibido ante sus compañeros, no porque sea un tema de que esté bien o mal, por supuesto, sino que para que él mismo no se sienta individuo. Comenzamos una observación sistemática, lenta, y vamos utilizando diversidad de materiales y recursos didácticos. Primero, lo que hacemos es potenciar mucho el juego con los pares, con una formación permanente nuestra desde la responsabilidad de estar con menores, con niños que necesitan nuestra atención, y siempre lo que hacemos es pautar con la familia una integración. Lo que nosotros hacemos es conversar con su adulto a cargo, su madre, su padre, su abuelo, quien esté, y comenzamos con preguntas, empezamos ahí a observar las particularidades del niño y empezamos a perfilar un trabajo dentro de las altas habilidades. Lo primero que nosotros tomamos en cuenta es fomentar la creatividad. Desde la capacidad de un pensamiento diferente, como dice ahí, dando la oportunidad a los chicos de que busquen alternativas diferentes, de que tengan muchas opciones distintas, no que una actividad conduzca a un solo lugar, sino que tenga un abanico de posibilidades. Ejemplo, ante una situación matemática que tenga varias opciones posibles, varias opciones viables, o sea, no arribar a un resultado esperado o lo que el maestro espera, sino que se validen muchas veces, porque los niños con altas habilidades buscan opciones personales que a veces los docentes no las observamos del todo, pero llegamos a comprender su fin. Lo que hacemos es también implicarnos en la tarea y en la motivación. Nosotros como docentes y ir implicando al niño. ¿Qué hacemos?
avalar el interés y la dedicación de los alumnos en ciertos temas. Fomentamos esa perseverancia, como decía Sheila, como decía Susana, en las actividades y en los intereses que ellos van desarrollando. Seleccionamos y planificamos actividades para canalizar la curiosidad multitemática. Los niños con altas habilidades tienen curiosidades e intereses que ellos mismos los van canalizando y nosotros los vamos tomando en cuenta. También planificamos actividades abiertas con diferentes grados de profundidad y en diferentes niveles de ejecución. Lo que nosotros hacemos es aprovechar en las escuelas rurales el multigrado, que nos permite, cuando un niño tiene potencialidad en un área o en una disciplina, lo vamos acompañando con actividades más profundas, más abiertas, lo más elevadas posibles. Yo siempre utilizo un término que es llevándolo hacia adelante y profundizando, ¿verdad? Nuestro objetivo como docentes siempre es lograr un medio ambiente responsable que permita al niño desarrollar al máximo su tarea. ¿Qué es eso? Bien, responsable desde nuestro punto de vista técnico-docente. Después que yo, como docente, tengo el niño medianamente perfilado, entonces ahí tomo la decisión de intervenir y tratarlo dentro de la naturalidad del grupo. Él comienza a darme el marco curricular. Nosotros lo que hacemos es tomar el currículo del año, y ahí lo que hacemos es canalizar los intereses de todos y siempre propiciar actividades para el niño con altas habilidades. Cuando sucede mucho, los maestros me van a entender, los chicos terminan pronto, nos pasa que a veces distorsionan la clase, a veces les decimos, como decían las compañeras recién, es hiperactivo. Lo que hacemos es buscar ese interés y llevarlo hacia arriba en sus conocimientos y, como siempre digo, profundizar. Vuelvo a insistir, en un juego, siempre un juego en un medio ambiente rico y responsable, con oportunidades para que ellos interactúen con los demás, con los adultos y con los niños. A veces los chicos con altas habilidades se sienten diferentes y eso hace que fomentar una buena interacción con los compañeros y con los docentes o con todo el personal de la institución sea muy importante. También vamos conociendo sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses, a medida que lo vamos conociendo. Permitimos al niño explorar por sí mismo, que aprenda en interacción con otros, y ahí es cuando empezamos a buscar actividades de enriquecimiento o aceleración. El enriquecimiento lo que busca es siempre que el chiquilín, desde sus conocimientos, desde sus actitudes, desde sus potencialidades, vaya creciendo. Y cuando hablamos de aceleración, no hablamos de acelerar lo imposible, hablamos siempre de facilitar, darle oportunidades. Y para eso se necesita una mente abierta y observar al niño y dejarlo ser. Dejarlo ser es muy importante en estos casos. Después tenemos también estrategias en relación con el currículum escolar. Nosotros tenemos un currículum prescrito en primaria, en secundaria, todos saben que es así. Entonces a nosotros nos da una posibilidad de profundizar en diversos contenidos a través de ese currículum prescrito, pero yo, desde mi punto de vista docente, recortándolo, llevándolo hacia lo que el grupo clase le hace falta y contemplando el chico con altas habilidades o los chicos. Yo me refiero al chico porque en escuelas de matrículas pequeñas como las rurales de La Valleja a veces tenemos 1, 2. En mi caso personal me ha tocado tener 2 niños a la misma vez y les puedo decir que es una experiencia apasionante porque te moviliza, te provoca llevar más allá los aprendizajes, te mueven continuamente y tenés que estar formándote, leyendo, preparando y siempre ayudando, que eso es a lo que vamos. La idea también, como decíamos, es motivar el aprendizaje, no solo en el niño con altas habilidades, sino en todos, o sea, todo marcha en un conjunto. No saco al niño con altas habilidades y lo trabajo solo en nuestros casos porque no podemos. Nosotros compartimos un aula con varias clases, primero, segundo, tercero, sexto, lo que tengamos, ¿verdad? ¿Qué se hace también? Se profundiza en el desarrollo de contenidos. A nivel, por ejemplo, de un 4º año, que van a ver más adelante es el ejemplo que yo traigo, tenemos una malla de contenidos. Entonces, ¿qué hacemos? Con el grupo general tomamos un recorte y con los chicos con altas habilidades profundizamos otro poquito más. Le damos más profundidad a un conocimiento en especial, donde vemos que su interés o su gusto va. Es muy importante no coartarles su creatividad ni su gusto,
porque eso es lo que después los va a llevar a hacer una buena elección a medida que avancen en la oferta educativa de su vida. También tenemos estrategias en relación al estilo cognitivo y de aprendizaje. Eso es que tenemos que facilitar, vuelvo a insistir, esas oportunidades, ser flexibles como docentes, manteniendo la originalidad y siendo siempre consecuentes en el sentido de se equivocan, ayudamos, guiamos, facilitamos. Esa es nuestra misión, guiar, facilitar, ayudar. No guiar como, ahí está, lo que nosotros nos hacemos es dirigir, ¿sí? Y tenemos que tener mucha flexibilidad al respecto. Bien, seguimos. Estrategias en relación a la afectividad, eso es muy importante. Muchas veces estos chicos son vistos como raros, son vistos como que muchas veces los confunden con autismo y tenemos que ser muy cuidadosos al respecto porque nada más lejos de la realidad. Son chicos que se concentran, que saben lo que están haciendo, que si les apasiona un tema, podemos tener una escuela de samba que no la ven. Están en su trabajo y siguen. Hacerles sentir bien, siempre hacerles sentir bien, desde cómo son, ¿verdad? No que son diferentes, son iguales, pero todos necesitamos una atención diferente. Seguimos. Posibles estrategias, y las hago cortas porque me queda poco tiempo. Graduación de actividades, como les decía, dentro de la malla curricular, irle dando oportunidades para que vaya profundizando, que no se quede, que no se aburra. Es la idea, que siempre esté creciendo a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel procedimental. Introducción a actividades de carácter opcional, se le dan opciones, se le dan temas a elegir, ellos investigan y son muy potentes para investigar por sí mismos. Y eso hace que a nosotros los docentes nos dé gran libertad para delegar en ellos actividades, delegar proyectos. Tú les das la estructura del proyecto, ellos la van siguiendo, te consultan, tú tutorizas todo, pero siempre dándoles la libertad para que ellos escojan, para que ellos elijan, nunca escasillarlos. Seguimos. Trabajar con los niños con altas habilidades desde la zona de desarrollo próximo. El multigrado potencia muchísimo el concepto de Lev-Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, que es lo que el niño puede hacer con ayuda de otro compañero o con ayuda del docente o con ayuda de los instrumentos adecuados, ¿verdad? Eso es muy importante no perderlo de vista. El niño con altas habilidades no es un distractor ni es un problema, al contrario, puede ser el molde de nuestra clase. De hecho, nos provee insumos para nosotros poder seguir con el resto del grupo, pero siempre con la tónica de este chico o de estos chicos que siempre le están dando esa movilidad al grupo, le están dando dinamismo. Si bien no desatendemos a ninguna de las capacidades, pero inclusive cuando estos chicos con altas habilidades trabajan con chicos que tienen dificultades de aprendizaje, las duplas son mágicas porque se despiertan un montón de similitudes y la riqueza de las diferencias que hace que sea muy bueno el sistema de ayuda entre ellos, ayuda mutua, trabajo en equipo. Enseñar a manejar las frustraciones. A veces suele pasar que los chicos se frustran fácilmente, hacen algo y no sale de una y se sienten mal. Entonces, la idea es concientizar el error. Sí, te va bien en una área, tienes facilidad o interés en una disciplina, pero se equivocan, vuelven a empezar, buscan otras opciones. La idea es esa. Y vuelvo a insistir que nuestro rol como docentes sea de facilitador y de guía. El caso práctico que yo les voy a presentar es un estudio independiente. El estudio independiente es que los chicos, fue una dupla, lo realizaron en forma pautada, ¿verdad?, por el docente, en el sentido de que ellos eligieron el tema, como dice ahí, a partir de una tormenta de ideas, y los docentes que pautamos, bueno, algunas actividades. Después ellos, a partir de su interés, empiezan a buscar cosas que quieren hacer, y nosotros dentro de la malla curricular y de nuestras posibilidades vamos canalizando, ¿verdad? Cuando se elige el tema a investigar, se hace a partir de una tormenta de ideas, y lo que hacemos ahí es permitirle al chico que elija su centro de interés, que elija lo que le interesa. Cuando son dos,
a veces tienen que negociar y a veces surge un camino alternativo, pero es una experiencia muy rica. Después después que lo seleccionan, en el caso de nuestra experiencia, se llamó Animales del bioma pradera, semejanzas y diferencias a través del estudio de piezas óseas. Son niños rurales que viven en contacto muy íntimo con la naturaleza. A partir de piezas óseas, de huesos, del campo, de mamíferos, de aves, de la fauna autóctona y no autóctona también, comenzaron a elaborar todo lo que fue una muestra abierta de ciencias donde focalizaron en cráneos y en extremidades. Entonces empezamos a analizar a partir de ahí las diferencias y las semejanzas a partir de los cráneos de venados, de manopeladas, de gato montés, de vacunos, de equinos, todo lo que conforma los seres vivos, que pudimos obtener muestras, ¿verdad? Obvio que algunas no por su grado de desintegración. Nos ayudaron mucho los vecinos, el padre de una de las alumnas, Peón Rural, en sus recorridas nos facilitaba muchas piezas óseas y ahí fuimos formando la muestra. La muestra fue el producto final que los chiquilines realizaron. Antes de la muestra final hay todo un periodo de investigación donde ellos buscan material, investigan, buscan evidencias, prueban sus hipótesis, las confirman, las refutan, vuelven a reestructurar y ahí siguen, ¿verdad? Y el producto final entonces fue presentado a una audiencia, que fue todo el grupo multigrado, abierto a la comunidad, donde asisten padres, vecinos. Y ese fue un proyecto muy interesante donde los vecinos colaboraron. Se enteraron que la escuela estaba haciendo este trabajo, facilitaban piezas, encontraban en sus predios o en sus lugares de trabajo o donde habitaban una pieza que era interesante para el estudio de la escuela, lo acercaban. Así tuvimos un vínculo muy bueno con la comunidad. Y cuando la muestra final se le dio como el redondeo al proyecto de este caso. Y después tenemos para culminar la tutoría. Estos compañeros, que fueron los chicos que llevaron adelante el proyecto, siempre trabajaron en contacto con los otros chicos, obviamente, siempre trabajando juntos, colaborando y tutoreando, o sea, ayudando a los demás, guiando y desde nuestro punto de vista de docentes también. Los beneficios para el alumno en ese caso es aprender a aprender, que es un poco dicho, pero es importante. Ellos aprenden a ver cómo ellos propiamente aprenden, o sea, se autoconocen, aprenden a explorar, aprenden hasta dónde pueden ir, dónde llegan las limitaciones, se estimula la creatividad y la resolución de problemas que siempre surgen, le da tónica a sus intereses, desarrolla sus fortalezas, sus talentos y sus estilos de aprendizaje. Y esto es muy importante porque estos chicos después cuando van a secundaria o a otras alternativas necesitan conocerse a sí mismos para poder seguir con sus estudios y aprovechar sus talentos y sus potencialidades porque ellos después se hacen conscientes de sí mismos. La autoconfianza, la motivación y la autorregulación. Eso quiere decir que ellos aprenden a regular su frustración, su ansiedad, sus nervios, sus gustos, se van conociendo a sí mismos. Y como chicos con altas habilidades, es muy importante la autorregulación, que ellos se conozcan y logren llevar por el mejor camino esas potencialidades que ellos tienen. Trabajamos dentro de la normativa, que es la Circular 27 del 2008, que nos habilita un proyecto de trabajo personal que también se aplica para chicos con dificultades de aprendizaje y para chicos con altas habilidades. Y en el documento de orientación para la protección de las trayectorias que nos avala la elaboración del proyecto de trabajo personal. Muchas gracias.